¿Qué tal, queridos amigos? Siempre es muy grato poder compartir con ustedes estos minutos del día, ya sea en la mañana, en la tarde, mediodía, en la noche, ¿sí? Y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy, 15 de enero, lleva por título la matinal Vida en la palabra de Dios. Y como siempre, antes de poder estudiar, vamos a orar allí donde estamos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. En este día queremos pedirte, Señor, que tú nos puedas acompañar, que tú, Señor, fortalezca nuestras vidas, Señor. Si hemos cometido algún mal también, Señor, perdónanos. Ayúdanos a escapar, Señor, de las tentaciones. Que tu palabra, Señor, pueda estar en nuestras mentes y ella, Señor, pueda ayudarnos a guardar la fe que tú nos has dado, Señor, y poder ser siempre dignos hijos, Señor, de ti. Te pedimos esto, Señor, en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, hoy 15 de enero vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 63. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesucristo aquí se estaba presentando como el pan de vida ante el público que lo estaba escuchando en ese momento. A muchos esto les pareció locura, ¿sí? Y muchos decidieron irse de allí. Esto les pareció un escándalo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ellos decían, ¿cómo es este? O sea, él puede ser la palabra de vida, ¿no? ¿Cómo él puede decir esta clase de cosas? ¿Sí? Entonces, muchos se fueron alejando de Cristo cuando Él les mostraba lo que realmente es ser un hijo de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a continuar leyendo allí en la matinal. Dice así, miren, la palabra de Dios es la simiente. ¿Qué es la simiente? ¿Sí? Para poder respondernos esto y poder entender mejor, vamos a ir a recordar el libro de Génesis en el capítulo 3. Hay una promesa que Dios les hace a Adán y Eva después de que ellos habían caído en pecado, en el versículo 15. ¿Cuál es la promesa que Dios les hace allí? Dios le dice lo siguiente a la mujer en ese momento, después de que han caído ellos en pecado, le hace una promesa diciendo lo siguiente. Este está conocido también como el protoevangelio, que está en Génesis 3:15, y nos dice así. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Sí? Esto le dice a la serpiente. A la serpiente Dios le dice, no, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y también está haciendo una promesa, le dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Estaba profetizando aquí Dios de que vendría una simiente que nacería de esta mujer. ¿Sí? Y en ese momento, al decir mujer, estaba representando a una iglesia. ¿Sí? También estaba hablando de que de entre aquellas mujeres que como Eva crean en la promesa de Dios, ¿sí? Y permanezcan en esa promesa, iba a venir de entre esas mujeres de fe, de entre esos hombres de fe, iba a venir de entre esa humanidad de fe, ¿no? Es esa descendencia, ya, esas generaciones de fe, iba a venir el Salvador, ¿sí? Entonces la simiente aquí de que se está hablando es Cristo. Y para tenerlo más claro incluso, ¿por qué porque aquí la cita, esa pequeña línea dice, la palabra de Dios es la simiente, ¿sí? Si nosotros también recordamos Juan capítulo 1, ahí nos dice que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? Ahí lo presenta como un verbo y nos dice luego el versículo 14, nos dice que el verbo se hizo carne. Entonces, o sea, esta palabra, esta simiente que vino a nacer, ¿sí? Es Cristo. Y para aún tenerlo mucho más claro, vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 16. Y allí nos dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia, no dice y a los descendientes.
como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia. En otras versiones dice, y a la simiente, ¿sí? En otras versiones dice así, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Entonces, esta simiente es Cristo, porque la palabra de Dios es la simiente, o sea, Cristo, la vida. ¿Sí? Ahora vamos a ir leyendo. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y realizarse la promesa. ¿Por qué? Porque nosotros, vamos a seguir leyendo, miren, aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la vida y carácter de Dios. O sea, aquel que recibe esta palabra de buena voluntad, ¿sí? Y decide ser obediente a ella, está recibiendo tanto la vida que Dios da, ¿sí? Espiritualmente, y también el carácter de Dios está siendo impresa en esta persona. ¿Mm? ¿Y quién es esa vida? O sea, ¿quién es esa vida? Es Cristo. Porque Cristo es aquel que nos mostró la verdad y cómo es posible que nosotros podamos, eh, al estudiar la palabra de Dios, ser transformados por aquel que la entregó. Bien, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, al comer su palabra, aumenta nuestra fuerza espiritual. Crecemos en gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados, desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la femineidad cristianas. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros de esa manera encontramos la vida que Dios nos quiere dar a todos nosotros. Y entonces allí también, al poder alimentarnos de ese conocimiento de la verdad, ¿sí? Nosotros empezamos a formar hábitos y fortalecer hábitos, ¿sí? De dominio propio. O sea, controlamos, Dios nos da el poder de refrenar las malas acciones en nuestra vida. Pero eso solamente cuando nosotros estamos entregados todos los días a Él. No hay otra forma, ¿sí? No es que nosotros lo hagamos, sino es el poder de Dios actuando en nosotros, ¿sí? Miren, la siguiente cita dice así: con su poder los hombres y mujeres han roto las cadenas de hábitos pecaminosos. ¿Sí? Y hay muchos que rompieron las cadenas de hábitos pecaminosos con el poder de Dios. Entre ellos está David y muchos otros hombres que tenían hábitos pecaminosos, pero que lo rompieron con el poder de Dios. Han renunciado al egoísmo. Los profanos se han vuelto reverentes, los beodos sobrios y los libertinos puros. Las almas nacidas a semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. Este cambio es en sí el milagro de los milagros. Es un cambio obrado por la palabra, uno de los más profundos misterios de la palabra. ¿Sí? El libro también de Lucas capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestra cómo es posible esto, porque Juan el Bautista, él se alimentó de la palabra de Dios y él fue transformado por ella. La palabra de Dios le dio una vida distinta, ¿sí? Tanto a la vista de todos como también espiritualmente ante Dios, ¿sí? Y nuestro Salvador Jesucristo también hizo lo mismo. Por eso también el libro de Hebreos, por eso también está poderosa la palabra de Dios, porque el libro de Hebreos nos dice, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí?
que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, de la mente. Y también nos pide que nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente, porque Él quiere ayudarnos a poder vencer el mal y quiere darnos la vida que está en la palabra de Dios, o sea, la vida que nos muestra la palabra de Dios. Quiere entregarnos esa vida nueva. Entonces, ahora la pregunta es, ¿deseamos nosotros tener esa vida nueva? ¿Queremos alimentarnos nosotros todos los días con la palabra de Dios para tener la fuerza espiritual, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la verdad, para que podamos formar hábitos de dominio propio realmente cristianos y no ser cristianos fingidos, sino ser cristianos que han nacido de esa simiente verdadera, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que han recibido esas palabras de vida, esas palabras espirituales de Cristo y que están siendo transformadas por ellas al contemplarlo en la vida misma de Cristo? ¿O queremos ser cristianos mediocres que solamente toman su Biblia el día que tienen que ir a la iglesia y luego nunca más lo abren, y en el culto en vez de atender solamente se dedican a chatear o a conversar con el amigo, y durante toda la demás semana viven como cualquier ser humano del mundo común? ¿Qué queremos ser? ¿Cristianos verdaderos o cristianos comunes del mundo, profanando el nombre de Dios? Tenemos que tomar una decisión y nosotros tenemos que encontrar la vida que la palabra de Dios nos presenta, que está en Cristo Jesús. Así que, queridos amigos, decidamos lo mejor para nuestras vidas y que Dios nos bendiga, nos guarde y nos guíe con su palabra. Amén.